Buenos días. Continuamos entonces con estas jornadas con la sesión Los desafíos prioritarios. Ayer algunos de ustedes en una conversación que tuve la oportunidad me preguntaban qué significa CADE. Yo les comentaba que CADE es una marca que tiene su origen en la Conferencia Anual de Ejecutivos que IPAE comenzó a organizar en el año 1961. Hasta hace unos 6, 8 años se manejaba como nombre completo y con el acrónimo de CADE, y CADE universitario se llamaba Conferencia Anual de Estudiantes, y había una conexión entre ambos eventos. Hace 6 años se definió usar CADE como marca, y entonces tenemos CADE Ejecutivos, CADE Universitario y CADE por la Educación. ¿Por qué comento esto? Porque esta sesión está haciendo una conexión especial con CADE Ejecutivos. El tema central de CADE Ejecutivos es los desafíos prioritarios para los próximos años. Hemos visto en la sesión anterior que el Perú tiene una gran oportunidad de avanzar hacia el desarrollo, a pesar de las limitaciones y trabas que todavía tenemos. Que no hemos tenido esa oportunidad probablemente en muchas décadas de nuestra historia, y que depende de lo que nosotros hagamos en lo inmediato y en el mediano plazo, que aprovechemos o no esa oportunidad. Y eso es precisamente lo que va a tratar CADE Ejecutivos este año. ¿Cuáles son los desafíos prioritarios que tenemos que resolver los peruanos en los próximos años para lograr que nuestro país se enrumbe hacia el desarrollo? Y para eso tenemos en primer lugar la intervención de la presidenta del Comité de CADE Ejecutivos, Elena Conterno. Gracias, Elena. Por favor, sí. A ver, acá nomás. ¿Ahí me escuchan bien? Bueno, muy buenos días. Un gusto de estar con todos ustedes participando en este CADE Universitarios. Sé que ya han tenido varias presentaciones, tanto el día de ayer como hoy por la mañana. Estuve acá casi toda la sesión anterior, escuchando también cómo se les planteaba, si somos o no un país desarrollado. También conversaron con sus preguntas sobre algunos de los retos que necesitamos enfrentar. Y bueno, vamos a ver ahora estos desafíos prioritarios. Y claro, son los desafíos, ¿para qué? Para ser un país desarrollado, un país que brinde bienestar a todos sus habitantes, un país que genere más riqueza, un país de ciudadanos comprometidos, de familias que pueden también solventar sus necesidades, que pueden dar más oportunidades para sus hijos. De eso se trata los desafíos que debemos enfrentar para, insisto, lograr un país que dé mejores condiciones a todos sus habitantes. Quisiera empezar hablando sobre el tema del modelo del desarrollo. En general, nosotros decimos, ¿qué necesitamos para poder que todos ustedes, que sus familias, todos los vecinos de sus zonas, todos los habitantes tengan realmente un buen nivel de desarrollo? Lo que se ve, lo que se hace, es que se dice que el sector privado asigne los recursos de la economía, que el sector privado haga empresa, genere puestos de trabajo, vea además en qué lo puede hacer de manera competitiva. Estamos en un mundo sumamente globalizado, que es lo que veían también en la sesión anterior, en que tenemos que competir. Nos guste o no nos guste, tenemos que competir. Y para tener empleo permanente, empleo estable y cada vez más empleo, pues tenemos que ser muy competitivos. No es fácil. Los emprendedores, los empresarios no la tienen fácil. Tienen que estar viendo qué pasa en China, qué pasa en India, qué pasa en Estados Unidos y cómo pues generan productos atractivos para todos esos mercados,
además, por supuesto, de para la población peruana. Y como el principal socio de los empresarios es el Estado, que se lleva un 30% de las utilidades, ¿no?, que es el impuesto a la renta, pues este dinamismo, estas tareas que hacen el sector privado implican que se pagan impuestos y luego está el sector público, que es el que tiene que primero velar porque haya mercados competitivos y segundo, muy importante, es procurar igualdad de oportunidades. Es lo que Carlos en la sesión anterior les decía que se debe poder tirar los dados cada vez. Es decir, cada peruano que nace en este país, independientemente de su condición económica, de la de su familia, debería poder surgir, tener una buena educación, buenos servicios de salud y posteriormente pues tener el empleo y el trabajo y los emprendimientos que, digamos, desee, que su esfuerzo le permita. Entonces, es un poco el modelo general en el que estamos embarcados y yo empiezo con esta discusión porque a veces se discute si este es el modelo adecuado. Vamos a ver un poco más adelante ese tema. Veamos qué ha pasado en los últimos años. En los últimos años, con este modelo, hemos visto que el PBI ha crecido de manera importantísima y las exportaciones también. Es decir, el mundo está diciendo, Perú me está generando productos interesantes. Eso obviamente ha tenido implicancias en el nivel de vida de Perú, porque hay más producción, más PBI, significa también más ingreso. Y eso, por más que ha crecido la población, ha significado que hoy tenemos un PBI per cápita que es el triple de lo que era hace 15 años. Entonces, este crecimiento, esta evolución, insisto, ha permitido que en términos generales, ¿no?, haya un mayor PBI per cápita. Y eso también ha implicado que el presupuesto del sector público aumente de manera significativa. Es decir, junto con el PBI, que viene mayormente la actividad empresarial del sector privado, ha aumentado también el presupuesto de los socios de los empresarios, que es el sector público, que casi que ha cuadruplicado su presupuesto en los últimos 15 años o triplicado en los últimos 10. Sin embargo, vemos este gran dinamismo a nivel de PBI, a nivel de exportaciones, pero la figura, la imagen no es la misma cuando vemos aspectos como institucionalidad, como infraestructura, como educación y salud primaria, que más bien podríamos decir que estamos jalados. Estamos bien abajo en la tabla, casi que los últimos países, no los últimos, pero bastante abajo, ¿no? Y entonces uno dice, oye, ¿qué ha pasado? O sea, he crecido en PBI, en exportaciones, hay mayor presupuesto, pero estos aspectos no están caminando de manera adecuada. Y entonces, acá la reflexión es que tenemos que hacer que nuestro Estado funcione. En buena cuenta, lo que estamos viendo es que el sector privado en las últimas décadas ha sido muy dinámico y, como les decía, eso ha implicado incremento significativo en el PBI, en las exportaciones. Hoy tenemos importantes empresas peruanas transnacionales, que era algo que cuando yo tenía la edad de ustedes, pues no era ni imaginable, ¿no es cierto? Nosotros teníamos hiperinflación, pequeñas empresas, en fin. Entonces, hoy en día tienes empresas peruanas conquistando el mundo, tienes también muchísimo más turismo, porque hay gente que le parece interesante, atractivo venir a Perú. Eso, como les decía, ha permitido multiplicar el presupuesto, pero ¿no?, en el ranking de competitividad estamos, insisto, jalados. De 144 países, estamos 119 en institucionalidad, en infraestructura 88, salud y educación 94. Es decir, estamos muy abajo de la tabla. Y estas son tareas del Estado. Institucionalidad, estamos hablando del Poder Judicial,
de la eficacia del Estado, del servicio civil, en general de todo aquello que compone, que se respeten los contratos. En el tema de infraestructura, todo lo que son las vías, el sistema de riego, en tema de salud y educación primaria, que también son pues, de singular importancia, como se ha venido discutiendo, probablemente lo más esencial sea la educación. La educación es la base para poder aspirar a un país desarrollado. Entonces, insisto, el propio dinamismo de la economía ha permitido mejoras importantes también en la calidad de vida de las personas de manera directa, porque hay más empleo, hay más PBI per cápita, hay reducción de la pobreza, pero todos tenemos serias preocupaciones y si miramos las encuestas de las últimas semanas, vemos pues que efectivamente seguridad número 1, responsabilidad del Estado, tenemos problemas con la educación, con la salud, infraestructura, corrupción, descentralización, en fin, todos temas vinculados al quehacer estatal. Entonces, el sector privado está haciendo su parte, necesitamos que el sector público lo haga. Entonces, yo aquí quisiera detenerme, porque insisto, a veces nos enfrascamos en discusiones de si el modelo está bien, de si este es lo adecuado. Claro, lo que tenemos hoy no nos está dando la situación de bienestar que quisiéramos para nuestro país. Pero eso no significa que el modelo esté mal. Lo que está pasando es que tenemos una parte de este modelo, que es todas las tareas que corresponden al sector público, que no se están cumpliendo de manera adecuada. Necesitamos trabajar en hacer que nuestro Estado funcione mejor, que nuestro Estado realmente atienda, responda a las necesidades, intereses de la ciudadanía. Y aquí una tabla que justo José Carlos me prestó, que creo que es muy interesante, porque justamente en una encuesta de 2014 se preguntaba, con relación al modelo económico, quisiera que el próximo gobierno continúe, efectúe cambios moderados, cambios radicales. Entonces vemos, la mayoría, ¿no? 56% dice continuar o cambios moderados. Pero tenemos un 36% que dice no, necesitamos cambios radicales al modelo económico. Sin embargo, cuando a estas personas se les pregunta, bueno, ¿qué cambios esperarías? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué cosa es lo que dicen? Combatir la delincuencia con mayor efectividad, que mejoren los servicios de educación, que sea más eficaz el combate a la corrupción. Entonces se refieren a todos aspectos vinculados al funcionamiento estatal. Obviamente que hay aspectos del sector privado, de la dinámica empresarial, que hay que corregir, pero el desafío más importante, si queremos ser realmente un país desarrollado, es hacer que toda esa plata que todos damos al Estado para que brinde servicios, realmente se use bien. Todos, porque las empresas, también está el impuesto de renta a las personas, ustedes cuando compran una bebida también pagan el impuesto general a las ventas, cuando se compran un teléfono celular se ha pagado probablemente aranceles. Entonces, todos contribuimos al Estado para que el Estado brinde servicios a toda nuestra comunidad, pero no está cumpliendo con eso. Entonces necesitamos trabajar, insisto, en que este Estado nos brinde mejores y mayores servicios. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo comerse el elefante? Porque el Estado es esta institución gigante, múltiple, varios poderes, gobierno nacional, regional y local. En un gobierno regional tienen los consejeros y el ejecutivo. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo acá quisiera enfatizar en dos aspectos. Entonces, uno, primero, es que, claro, yo quisiera, la ciudadanía, todos nosotros, ¿no es cierto?, quisiéramos estar recibiendo determinados servicios del Estado, que es lo que estamos discutiendo. Mejores servicios de educación, de seguridad, infraestructura, entre otros. Pero ¿qué constatamos? Constatamos primero que hay una brecha importante entre lo que la ciudadanía quiere y lo que las autoridades políticas, aquellos a quienes elegimos, hacen. Entonces tenemos una brecha que tenemos que cerrar.
Y la forma de cerrar esa brecha es con la reforma política. Entiendo que ayer han tenido toda una sesión sobre ese tema y es un tema ineludible. Felizmente, hoy el tema está en la agenda pública. Ahorita en el Congreso, hoy día estamos jueves, hoy día hay pleno, se están discutiendo leyes vinculadas a la reforma política. Entonces, necesitamos cambiar. ¿Qué necesitamos cambiar? Necesitamos cambiar todo nuestro sistema para tener partidos políticos fuertes y vamos a ver algunos detalles, aunque imagino que ayer lo han visto en mayor extensión. Segundo, como les decía, hay esta brecha entre lo que las autoridades quieren hacer y lo que realmente llega al Estado vía los empleados públicos, los servidores, los maestros públicos, los funcionarios de la salud, de las entidades públicas. Entonces tenemos que cerrar esa brecha, porque queremos realmente a veces, es decir, entre los ministros, los congresistas, los presidentes regionales, que ahora gobernadores, los alcaldes, los regidores, consejeros, en fin, los jueces, tenemos, asumiendo que tienen buena voluntad, ¿no es cierto?, pero tenemos a todo ese ejército de gente, ¿no es cierto?, para brindar servicios, pero no están llegando de manera adecuada a la ciudadanía, ¿no? Entonces, aquí tenemos que cerrar esta brecha entre lo que se hace, lo que dicen las normas, lo que quieren los líderes del sector público y lo que se logra vía este ejército. Y para eso, un desafío de singular importancia es la reforma del servicio civil. Entonces, ¿qué significa una reforma política? Bueno, en primer lugar, fortalecer los partidos, ¿no? A veces es escéptico. No, partidos políticos, ¿para qué? No funcionan. Sí, en el Perú probablemente no funcionen como quisiéramos, pero necesitamos los partidos, porque los partidos tienen que ser ese espacio donde se discuten las ideas, donde hay propuestas concretas, donde los ciudadanos puedan participar en ver, digamos, qué cosas quieren para su comunidad y además formarse para ser líderes de su distrito, su provincia, su región, del nivel nacional. Entonces necesitamos los partidos, hay que fortalecerlos y eso implica, entre algunas ideas, algunos temas urgentes, mayor democracia interna y eliminar el voto preferencial. ¿Por qué? Porque con el voto preferencial, finalmente, debilitamos al propio partido, porque tenemos que en las campañas sale el candidato haciendo campaña por sí mismo, por su número, en vez de por la propuesta de todo el partido. O también salen electos personas, digamos, que son muy conocidas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en los últimos congresos probablemente hemos tenido los mejores equipos de vóley, ¿no es cierto?, de otros países, ¿no? Porque tenemos excelentes voleibolistas que muchos han sido también excelentes congresistas, pero insisto, finalmente termina siendo elegida gente muy popular, pero que no necesariamente ha venido pensando en qué quiere el país, cuáles son las reformas que hay que hacer, cómo sacarlas adelante. Y otro tema clave es fortalecer la rendición de cuentas sobre los ingresos de los partidos. En tema de modernización del Estado y lo que les decía, claro, yo me he centrado en servicio civil, en la lámina anterior, podríamos decir que todo es modernización del Estado, ¿no? Que tenemos que hacer esta brecha entre las autoridades y los empleados, tenemos que cerrarla vía la modernización del Estado. Pero ¿cuáles son las prioridades ahí? Primera, reforma del servicio civil. Segunda, reforma del servicio civil. Tercera, reforma del servicio civil. Necesitamos la esencia de las instituciones, la esencia de su familia como institución, la esencia de su comunidad, la esencia de una empresa, son las personas. Entonces necesitamos que este ejército de personas que son parte del Estado trabaje pensando en resultados, trabaje pensando en servir mejor y básicamente, como dice ahí, necesitamos rigidez en la entrada. ¿Por qué rigidez en la entrada? Porque queremos que nuestro Estado seleccione los mejores. Ojalá y a todos ustedes. Queremos además flexibilidad en la salida. ¿Por qué? Porque si tenemos a profesionales, tenemos a empleados
que no le están brindando un buen servicio a ese niño pobre que necesita una vacuna, a los niños que, como se decía, que están pasando frío en la puna por las heladas, pues necesitamos a funcionarios que tomen decisiones, compren frazadas, construyan albergues para atender a la ciudadanía. Si los funcionarios que tenemos en determinado momento no cumplen, pues se les dará capacitación, pero en determinado momento hay que invitarlos a dar un paso al costado, porque primero, como dice ahí, más importante es el servicio a la ciudadanía que la estabilidad laboral absoluta del funcionario público. Yo sé que esto es bastante discutido por muchos, pero insisto, no podemos tener las dos cosas. Entonces, ¿qué va a primar? El servicio a la ciudadanía, y muchos de estos servicios que hace el Estado son principalmente para la gente más pobre, o la estabilidad de los funcionarios. Entonces, los dos no podemos. Si queremos crecer, si queremos bienestar para la población, tenemos que privilegiar el servicio a la ciudadanía y, por lo tanto, exigirle al funcionario, exigirle al empleado público, al maestro, a todos los profesionales que trabajan, pues que estén esforzándose cada día más en brindar esos mejores servicios. Y también, como dice ahí, tenemos que reformar el sistema de control, la Contraloría, de tal manera de establecer incentivos adecuados para los funcionarios. Ahí resaltar que no es fácil, hacer reformas no es fácil. Moisés Naim me escribía hace 20 años un documento que se llama El viaje de Latinoamérica hacia el mercado, y que justamente acuñaba este concepto de reformas de segunda generación. Y decía, claro, las reformas de primera generación son esos shocks macroeconómicos, ajustas tus cuentas, eliminas el control de precios, eso que acá se hizo casi que en un día, ¿no es cierto?, hace ya más de 20 años, en que el precio de la gasolina se multiplicó casi por 30, en que el precio del pollo por X veces, porque teníamos todo un conjunto de distorsiones. Se creó la SUNAT para realmente recaudar impuestos. Entonces, todo eso dicen, no, esto es fácil, porque es un grupito de personas, medidas que se implementan rápidamente y se pasa a esa primera etapa. Pero lo segundo en lo que estamos, y por eso Naim nos habla de terapia, porque nos quiere dar esa idea de un proceso largo, un proceso difícil, y justamente hoy estamos emprendiendo estas reformas, que son las de segunda generación, que requieren afectar la estructura del Estado, que requieren la reforma del servicio civil y que son complejas en términos administrativos, en términos técnicos, en términos políticos, pero que las necesitamos si queremos ser un país desarrollado. Así, como dice ahí, el desafío prioritario del siguiente quinquenio es hacer que el Estado funcione mejor. Solo así vamos a lograr una nueva plataforma de productividad, competitividad, servicios e institucionalidad que permita mayor desarrollo y bienestar para todos ustedes y todos los peruanos. Muchas gracias. Gracias, Elena. Y a continuación invitamos a nuestros panelistas a hacer los comentarios. Carlos Basombrío, ¿podrías, por favor? Un gusto de estar acá, un privilegio, más bien diría yo. Felicitar a Elena por su intervención. Ella ha tenido la amabilidad de entregarnos las antes, cosa que podemos tener nuestros comentarios preparados. Y voy al punto, porque tengo 5 minutos para poder hacerlo. Yo quisiera, se podría comentar desde muchos ángulos, pero yo lo he pensado de la siguiente manera. En la tensión, en el conflicto entre lo público y lo privado. Como toda polaridad, es una polaridad que genera tensiones, que produce chispas en determinados momentos. ¿Cómo definir lo público? La más sencilla, lo que es de todos. Lo que es de todos o nos concierne a todos. Y lo privado, aquello que es lo mío, que no le concierne a los demás mientras no afecte a los demás. Eso tiene historia, miles de años. Es un tema que atraviesa nuestras vidas. Y empiezo con un ejemplo muy sencillo.
lo que en la vida privada de las personas, en la vida de las personas, mejor dicho, antes era un tema público que debía regularlo la sociedad, por ejemplo, el adulterio, la homosexualidad, por mencionar dos situaciones de vida cotidiana, hoy en día ha pasado a ser, para la inmensa mayoría de las personas, un tema personal, es decir, cada quien hace en su vida personal aquello que desea sin afectar a los demás. Y en cambio, cosas que pertenecían a la vida privada de las personas y que se creía que uno hacía en casa lo que quería, por ejemplo, con los hijos, y les podía pegar, les podía maltratar porque eran sus hijos, eso pasaba a lo público. Hoy en día nadie puede maltratar a una criatura sin violar la ley y por tanto es un ámbito de lo público. Pongo ese ejemplo para mostrarles que el tema de lo público y lo privado va evolucionando en el tiempo y cambiando en las sociedades. Saliéndonos de estos temas ya de la vida personal, el tema de lo público y privado ha estado dado en la polaridad Estado-empresa, digamos, por plantearlo de una manera también simplificada. Hasta hace un tiempo en el Perú, digamos, y por bastantes años, se tuvo una visión en la que el Estado era la que tenía que promover el desarrollo económico, digamos, de un país, y las empresas tenían que pagar tributos con los cuales el Estado pudiera cumplir esa labor. En los últimos años, en el Perú y en el mundo, eso se ha alterado, digamos, se ha complejizado, y hoy en día, por ejemplo, las empresas tienen actitudes que tienen que ver con lo público. Por ejemplo, los temas de responsabilidad social empresarial. Las empresas ya no solo pagan impuestos, sino se preocupan o deben preocuparse, o lo hacen crecientemente más, por cómo influyen, cómo impactan en su entorno. Pero también el Estado ha ido transformando en mucho sus formas de relación con lo privado y hoy en día tenemos muchas lógicas de intervención de la acción del Estado que tienen que ver con lo privado, las alianzas público-privadas, obras por impuestos, etcétera, cosas que me imagino o han discutido acá o van a discutir. Pero sí hay un aspecto, y aquí voy al meollo de lo que quiero decir, que es el ámbito de lo público por excelencia. El ámbito de lo que siempre debe ser lo público es la política. La política, poniéndolo en términos más sencillos, no es otra cosa que la competencia de visiones de distintos sectores de la sociedad o de opinión que quieren proponer y plantear alternativas de cómo organizar una sociedad. Lo político es la forma en que lo público se organiza por excelencia. Y creo que el drama que vive el Perú hoy es que la política, en algunos sentidos y quizás en muchos sentidos, se ha privatizado. Explico en qué sentido, no en el sentido de que las empresas hagan política, sino en el sentido de que la gran mayoría de los peruanos, asqueados por lo que es la política, hemos dicho, ese no es asunto nuestro, ese es solo asunto de unos cuantos que quieren hacerlo y esos cuantos que se encarguen. De esos han terminado siendo un grupo de interés privado en ese sentido. Y también privado en el sentido que muchas veces quienes están en política, al abstenernos los demás, son aquellos que tienen un interés privado en lo público, es decir, beneficiarse de lo público. No pensar en el bien común, sino beneficiarse de lo público. Termino este brevísimo comentario que creo que mientras eso no lo cambiemos, no vamos a poder solucionar grandes, o lo empecemos a cambiar, porque esto no es un tema de un día para otro, no vamos a poder tener un país con certezas en su desarrollo. Elena habló de las reformas en la política y creo que las reformas en la política son tan esenciales como imposibles en los próximos meses. Creo que es casi una causa perdida que este Congreso produzca reformas que son indispensables para hacer mejor y más decente la política en el próximo periodo. Creo que es muy difícil, además, que los hijos de un sistema lo quieran cambiar. Los congresistas son hoy los herederos, no todos son malos, pero son todos los herederos de un sistema político que se busca cambiar. Y ahí viene mi reflexión última. Ustedes, como jóvenes, y por supuesto nosotros los adultos, pero me estoy refiriendo a ustedes,
Si queremos adecentar la política, no podemos ser ausentes de ella. No podemos dejar que sea el escenario privado de algunos, habiendo explicado lo que entiendo por privados, y somos tan responsables de lo que ocurre por no involucrarnos, como cuando nos involucramos en un sentido u otro. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Carlos. José Carlos, por favor, ¿podrías darnos tu comentario? Bueno, primero quería agradecerles por la invitación y por darme el privilegio de compartir con ustedes mi idea acerca de estos temas tan importantes. Yo quería aprovechar estos 5 minutos que tengo para mencionar 3 ideas. La primera idea es acerca del modelo económico, ¿no? Siempre se habla del modelo económico y a veces uno lo toma como algo bastante abstracto. Pero en realidad el concepto detrás del modelo económico que hemos elegido y que tantos buenos resultados ha dado en los últimos años y que está escrito prácticamente en la Constitución, se puede resumir en un principio bastante básico. La Constitución y el modelo económico actual buscan de que cada uno de nosotros, parado donde esté parado, ya sea un estudiante, ya sea Estado, ya sea empresario o de las Fuerzas Armadas, dedique su talento y su esfuerzo a aquello donde es más productivo, donde agrega más valor. Ese es básicamente lo que está detrás del modelo económico y para hacerlo un poco más concreto hay algunos ejemplos. El empresario, por ejemplo, el empresario que es capaz de encontrar oportunidades de negocios ahí donde otros no ven y donde agregan valor, generan empleo, satisfacen necesidades antes insatisfechas, tiene un rol bien importante en la economía. El estudiante y posterior empresario o trabajador empleado en una empresa tiene rol necesita buscar o ser capaz de encontrar un trabajo en el puesto, en la empresa, haciendo aquello que potencia al máximo su talento y eso genera el mayor valor para la sociedad. El Estado, por su parte, también tiene un rol bastante importante en proveer aquello que los otros mencionados, familias, empresas, consumidores, etcétera, no pueden ofrecer a la sociedad, que son aquellos bienes colectivos. La seguridad, por ejemplo, la seguridad nacional, la defensa del territorio nacional, el cumplimiento de los derechos más básicos como la libertad de expresión, el cumplimiento del derecho a que yo debo tener el derecho a ser protegido y mi propiedad debe ser protegida, es decir, que podamos vivir y maximizar lo que podamos dar sin interferencias que afecten nuestros derechos más básicos. Servicios públicos son una pieza clave bien importante, que es algo que ha sido bastante mencionado en la presentación. Los servicios públicos, por definición, muchos de ellos, sobre todo aquellos que se orientan a atender las necesidades de los más pobres, están bajo la responsabilidad del Estado y solamente del Estado, que debe priorizar que los servicios sean ofrecidos con la mejor calidad y en la mayor eficiencia. ¿Cómo se hace eso? Si lo hace directamente o usando una asociación con un privado, es otra cosa. Pero las políticas nacionales de servicio a los ciudadanos y en particular de los más pobres es prioridad del Estado. Ese es un comentario que quería hacer acerca del modelo económico. El segundo comentario se refería al rol de ustedes en esta visión de modelo económico. Ya Carlos Geren en la presentación anterior me hizo recordar que yo ya no soy joven y me hizo pensar acerca de los diferentes roles que tienen las diferentes generaciones o que han tenido en el Perú. Y me hizo pensar acerca de cuál fue, digamos, el llamado de la sociedad o el rol que tocó vivir a mi generación cuando yo estaba donde están ustedes ahora. Y recuerdo muy bien que un punto bastante importante cuando yo estaba en la universidad y que hacía que algunos de nosotros participemos en actividades bastante relacionadas a la política, era esta necesidad de recobrar la democracia. Eso fue algo que ocupó a muchos de nosotros mucho tiempo, hizo que algunos salgamos a las calles a manifestar y elevar nuestra voz de protesta a algo que a mi parecer era lo que en ese momento la sociedad exigía de los jóvenes. ¿Qué exige ahora, de mi punto de vista, la sociedad a ustedes? Exige mejorar la democracia. Creo que exige de ustedes que sean protagonistas en la mejora del sistema político, en la mejora
de la democracia y por lo tanto, protagonistas en algo que viene de la mano con estas mejoras ya mencionadas, que es la mejora de los servicios públicos del Estado. Me explico. Ustedes quizás no son conscientes de que quizás en su día a día ustedes le exigen más a su pollería preferida que al Estado. Si van a la pollería preferida y piden una porción de papas fritas y le dan media porción o no le dan la porción o les cobran mucho más de lo que deberían, ustedes van a reclamar. Y está muy bien. Y van a reclamar y aparte lo van a poner en el Facebook, van a decirle a todos sus amigos que el servicio fue muy malo y esa exigencia, ese reclamo, es aquello que hace que la pollería la siguiente vez dé un buen servicio. Genera el cambio que hace que las personas, en este caso la pollería, dé mejores servicios porque hay un reclamo. Sin embargo, cuando se trata de los servicios públicos, no somos tan exigentes. A pesar de que buena parte de nuestros recursos y sus esfuerzos y su trabajo va a ir al Estado a través del pago de impuestos. No somos muy conscientes quizás de que cuando ustedes empiecen a trabajar, más o menos 40% de lo que ustedes ganen va a ir al Estado. A través del pago de impuesto a la renta, a través del pago del IGB, a partir de todo lo que ustedes consuman. Cuando yo me puse a hacer este cálculo, me puse a pensar, bueno, entonces yo trabajo para el Estado de enero a mayo y a partir de junio yo empiezo a trabajar para mí. Evidentemente yo lo hago con mucho gusto si es que ese trabajo que hago de enero a mayo para el Estado o un cerca de 40% de lo que yo gano y se lo doy al Estado se usa de manera adecuada, lo haré con mucho gusto. Pero a pesar de que damos buena parte de nuestros recursos al Estado, no le exigimos tanto. Y hoy día me parece que tenemos la obligación, y ustedes en particular tienen la obligación y las herramientas a través de la tecnología de la información, Facebook, redes sociales, etcétera, de exigir al Estado un mejor servicio, en particular aquellos que están más cerca de ustedes, aquellos que son los gobiernos locales, los gobiernos regionales, en servicios tan básicos como educación, saneamiento, etcétera. Veo que me quedé sin tiempo, así que ahí me detengo. Y la tercera idea, ojalá me la pregunten para poder exponerla. Gracias, José Carlos. Vamos a pedirles, por favor, preguntas breves para poderlas responder en conjunto. A ver, acá quiere una pregunta. Está la señorita de sala, por favor. Muy buenas tardes, Milton Márquez de la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Bueno, hemos hablado acerca de la diferencia entre lo público y lo privado. Ahorita, todos nosotros estudiantes tenemos ahorita un espacio para intercambiar nuestras ideas, nuestros pensamientos, para aprender de ustedes y entre nosotros. Pero si nos vamos al lado cotidiano, ¿dónde está realmente un espacio público? Es decir, un espacio de intercambio, lo que los griegos llamaban el ágora, la plaza. Yo soy arquitecto, entiendo que aquí en Lima tienen unos espacios públicos muy extraordinarios y los felicito, pero si vamos a Arequipa o a alguna otra, tenemos los mismos que en el siglo XVIII. Tenemos la Plaza de Armas y la Plaza San Francisco, ¿no? Y si lo llevamos un poco más, ¿dónde está el equipamiento público? La biblioteca, que en Colombia lo tienen como un gran monumento al desarrollo de la educación en los barrios más marginales, ¿no? La gran pregunta, y yo como arquitecto hago este aporte, es ¿dónde está este espacio para que el ciudadano de a pie... ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? No te escuchamos bien. Ya, por favor. Ya. Bueno, sintetizando ya todo, yo como arquitecto estoy haciendo esta pregunta y a la vez aporte acerca del espacio para la política, para que el ciudadano de a pie, para que todos los ciudadanos realmente ejerzan esta política que tanto ansiamos, esta política de todos. Y me pregunto, y hago una pregunta a la reflexión a todos, el espacio público, el equipamiento público, este espacio para reflexionar, lo que seguro muchos saben que era el ágora para los griegos, y hago mención, ¿no? Acá tenemos un espacio para intercambiar ideas, para proponer cosas que van a mejorar la sociedad. ¿Dónde está este espacio para el resto de ciudadanos, ¿no? Muchas gracias. Ya. A ver, por favor, en este lado. Adelante. ¿Quiere alguien hacer una pregunta?
En este lado. No quieren. Ahí atrás, por favor. Ahí están levantando la mano. Buenas tardes. Mi nombre es Víctor Criado, soy la especialidad de periodismo. Creo que todos los que estamos presentes aquí coincidimos en que nuestro Estado necesita una reforma tanto política, ¿no? Entonces, yo le quería plantear qué es lo que debemos hacer o cómo se debe promover para que la ciudadanía se interese en la política, porque muchos de ellos dicen que la política es simplemente para los abogados o para la gente que estudia ciencias con letras, ¿no? Y mi otra consulta sería, muchos de los ciudadanos también nos sentimos vulnerables ante el sistema judicial. ¿Cómo se podría plantear una reforma judicial? Para citar un caso, creo que en los últimos días estamos viviendo algo de inseguridad ciudadana y el movimiento que ha planteado esto, el Atrapa el Choro, creo que es algo que nos va a llevar a nada bueno, ¿no? Muchas gracias. Ya, gracias. En este lado, adelante, ¿hay alguien que desee preguntar? Y ahí hay una mano levantada. Por favor, al señor. Buenos días, mi nombre es Víctor Avendaño, soy de la carrera de Derecho. Me gustaría más que nada preguntar, por ejemplo, ¿cuál es el empoderamiento que tendría el Estado, ¿no?, actualmente frente a las empresas transnacionales, ¿no? Porque si bien es cierto, sabemos, como dice Max Weber, el Estado tiene, ¿no?, el monopolio legítimo de la violencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el empoderamiento que tendría nuestro Estado frente a estas empresas para que sean más ecoeficientes y eficientes a la vez, ¿no? Y no perjudiquen otros territorios aledaños, podríamos decir, ¿no?, que están comunidades o pueblos, ¿no?, que están originados en ese mismo entorno. Gracias. Gracias. En el lado de atrás, ¿alguna dama, por favor? Hay una dama que esté pidiendo la palabra. Párese, por favor, para que le alcancen el micro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla González, soy de la UTP, soy de Lima. Si bien es cierto, hemos estado hablando mucho sobre empoderamiento, hemos estado hablando mucho sobre cambios. Me ha tocado mucho alguna frase que escuché sobre que alejarnos o de alguna manera ver desigualdades nos aleja y no nos acerca. Yo estudio Derecho y creo que, si bien es cierto, nosotros tenemos derecho a protestar, también tenemos derecho a que nos escuchen. Por eso es que yo hoy quiero proponer que se ponga más fuerza la renovación por tercios del Congreso, porque si bien es cierto, tenemos que vigilar y estar atentos a que nuestros funcionarios cumplan bien con su trabajo, también nos tienen que dar herramientas. Y esas herramientas es que nos escuchen. Por eso yo el día de hoy no quiero hacer una crítica, quiero hacer una propuesta. Quiero proponer que todos los cadeístas comencemos a tuitear que nuestros congresistas oigan nuestra voz y comiencen a pensar sobre la renovación por tercios del Congreso, para que eso permita que los más eficientes se queden a gobernarnos. Muchas gracias. En este lado atrás hay otra dama que quiera hacer uso de la palabra, por favor. Ya, alcáncenle el micro. ¿Se puede? Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Leila, vengo de la institución Senati. Y bueno, aportando a lo que dijo mi compañera, sería excelente hacer lo que ella propuso en ese momento, tuitear, pero más adelante, ¿por qué no también crear grupos de jóvenes que podamos llegar de una u otra manera al Congreso y que nuestra voz sea escuchada? ¿Por qué los ministros tienen que ser los únicos que propongan leyes? ¿Por qué no pueden crear leyes en base a nuestros aportes? Porque, como se dice, ¿no?, ellos no ven la realidad de nosotros. Tal vez ellos vean la realidad desde lejos, pero no se meten no son empáticos al meterse en nuestros propios zapatos y ver cómo nosotros a diario pasamos tantas carencias. Creo que una propuesta sería crear principalmente en los municipios grupos juveniles que podrían llegar al Congreso y plantear diversas maneras de poder mejorar nuestro Perú y de esa manera también crear leyes para el progreso de todos, no solamente de una parte de la población, sino todos en general. Gracias.
Buenas tardes, soy Carlos Paredes de Economía. Mi pregunta va hacia este sentido. El Banco Mundial tiene unos indicadores de buen gobierno, que quiere ver cómo los gobiernos tienen ciertos indicadores como control y corrupción, voz y rendición de cuentas, estabilidad política, eficacia de gobierno, calidad normativa, imperio de ley o Estado de Derecho. Estos indicadores nos da a entender que los países que tienen mayor porcentaje en esos indicadores son los países desarrollados. ¿Por qué la clase política no ve que tiene que desarrollar más estos indicadores para poder llegar a un crecimiento económico o desarrollo económico? ¿Cómo podemos hacernos escuchar los jóvenes para llegar a la clase política y no solamente quedar en intenciones o en este congreso como el CADE? Gracias. Allá, por favor, en la esquina. Soy Josué de la PUC, estudio Ciencia Política y quiero hacer énfasis en 2 puntos. Primero, aquí se habla bastante de decidir. Si yo decido, ya sea o varios nosotros decidimos cambiar el modelo económico para bien y priorizar temas sociales, porque a veces hay grupos que dicen, no, por ahí no es, sino es por acá. Entonces, ¿qué tanto nosotros tenemos la capacidad de realizar ese cambio? Y ahí, yendo al segundo punto, es ¿qué tan relevante son los temas sociales cuando a veces se prioriza lo económico? ¿Qué pasó con la ley Pulpín? Salió, ¿por quién fue promovido? Por el MEF. Ahora, fueron los jóvenes que se movieron para hacer algo al respecto. Es verdad. Pero veamos, ¿se priorizó lo social, los derechos básicos, en ese caso de los jóvenes, o más fue, no, hay un problema económico nacional y hay que cambiarlo? Y bueno, y una breve comentario es, ¿a quién recurrimos? Está bien, cuando el ámbito público se equivoca o está haciendo errores, muy bien, hay que quejarnos, mostrarnos, ir al Congreso y decir, congresista, escúchenos. Pero cuando una minera va a un pueblo, destruye lagunas, es una minera irresponsable, también es minera responsable. Pero ¿qué pasa cuando una minera o grandes empresas privadas, digamos, no hacen bien su labor? ¿Nosotros a quién recurrimos? ¿Al Estado o tenemos que ir más allá? Es los 3 puntos que quiero dejar ahí al frente. Gracias. Gracias. A ver, primero tú o primero tú. Mira, tú primero. A ver, yendo a todo el tema de esta búsqueda de espacios para participar, de hacer valer su propuesta, de llegar, es importante tener en cuenta que nuestra democracia y en general las democracias tienen por un lado todo lo que es la parte representativa, en el sentido de que tenemos los partidos políticos y cada cierto tiempo vamos a elecciones y elegimos a determinada persona que se vuelven las autoridades y a esas autoridades nosotros como ciudadanos lo estamos autorizando y de ahí viene el tema de autoridad para brindarnos un servicio. Entonces, por un lado está todo ese canal de que ustedes tienen la oportunidad de participar en partidos políticos, en ser autoridades, en dirigir el Estado. Y el otro camino importante es la participación ciudadana. A nivel de gobiernos regionales y de municipalidades es obligatorio que hagan presupuestos participativos, planes de desarrollo concertado, que tengan consejos de coordinación en que participa la sociedad civil y ahí también hay otro espacio para que las distintas voces puedan ser escuchadas. Y de repente un tercero, que es lo que decía José Carlos, que es el tema de la exigencia. Ustedes, todos nosotros como usuarios del Estado, tenemos que exigirle al Estado. Y eso también para la pregunta que decía, ¿cómo hacemos que los políticos, que los congresistas hagan tal o cual reforma? Pues tenemos que elegirlos bien, ¿no es cierto? Y tenemos que tener un buen sistema que haga que aquellos que elegimos realmente hagan lo que los ciudadanos quieren. Pero segundo, también tenemos que estar exigiendo. Todos ustedes tienen voz.
O sea, probablemente mi juventud tenía menos voz. Hoy ustedes tienen Twitter, tienen las redes sociales, tienen mucho más instrumentos para hacer llegar su voz. Como ustedes mismos lo han dicho, la ley Pulpín se derogó porque los jóvenes se organizaron, ¿no es cierto? Y no solamente salieron a las calles, sino también vía medios electrónicos, se comunicaron, se pusieron de acuerdo e hicieron valer su voz. Entonces, las vías existen. No estén pensando, digamos, que el político, él tiene toda la responsabilidad. No, porque justamente hemos visto, tenemos un sistema político con problemas, tenemos un Estado con problemas, entonces tenemos que lograr cambios. Y no necesariamente los cambios van a venir desde afuera. Los accionistas del Estado, que somos todos los ciudadanos, somos los que tenemos que exigir que hagan esos cambios si queremos lograr un mejor Estado. Gracias. Carlos, por favor. Quisiera empezar por la última intervención que de alguna manera me parece que muestra la esencia de lo que estamos tratando de hablar. La última persona que intervino manifestó una forma diferente de enfocar el problema de la economía, de la sociedad, de la relación con las industrias extractivas, etcétera, diferente a la que Elena planteó a discusión a ustedes. Me parece extraordinario. Yo creo que es de eso lo que se trata, de tratar de producir discusiones informadas, discusiones intensas, que permitan a las personas, en este caso a ustedes, llegar a posiciones informadas sobre las cosas y siempre estar alertas y atentos a poder aprender de la realidad sin prejuicios para ir formándose una opinión. Y no dirimirlo a balazos, como sucedía en algunas épocas, ni quemando llantas, como ocurre muchas veces ahora, sino votando por gente que exprese una u otra forma de ver las cosas. Segunda, cojo la primera intervención, la del arquitecto, que me pareció muy interesante porque planteó un enfoque diferente por el lado de dónde hacer la política y hacer la vida pública. Yo creo que en muchos ustedes tienen una situación privilegiada porque los espacios públicos, que han sido los lugares donde se hace la vida pública, siguen existiendo. La plaza en los pueblos más pequeños, la escuela, la universidad, el trabajo, y podemos ponerle un montón de etcéteras. Pero hoy en día existe, y es algo privilegiado, que tiene un potencial enorme, sobre todo para los jóvenes, y que iguala muchísimo a todos en las discusiones de los asuntos públicos, es el mundo de lo virtual. Es un mundo horizontal, donde no hay un eje transmisor que controla lo que se discute, donde todos, porque también participamos en exactamente las mismas condiciones y tenemos la oportunidad de crear y formar opinión de maneras muy novedosas. Creo que me parece que es un nuevo desarrollo interesante que no limita lo público, sino lo enriquece. En tercer lugar, alguien preguntó, ¿cómo hacemos para atraer la gente a la política? Yo creo que es un gran esfuerzo, es un trabajo larguísimo, pero digamos, lo que nosotros hemos planteado es, hay que mejorar el envase de la política. Hoy día el envase que contiene la política está muy mal. Hay que reformar la política, hay que crear mejores condiciones, hay que tener elecciones democráticas en los partidos, hay que evitar que los partidos se llenen de delincuentes, hay que evitar que un caudillo se cree el dueño de un partido, hay que evitar que entre dinero ilegal, hay que fomentar la democracia interna. Todo eso es cambiar el envase. Pero nada lograríamos cambiando el envase si luego la gente que lo tiene que llenar dice, no es conmigo. Y en este caso, sí es con ustedes. Creo que esa es la tercera cosa que quería decir. Y la última, que tiene que ver con mi especialización profesional, porque yo trabajo desde hace muchos años en temas de seguridad. Creo que esta cosa que ha conmovido al país, chapa tu choro y déjalo paralítico, es un tema que merece la mayor atención. Creo que en esta tensión entre lo público y lo privado es una manifestación inmensa del fracaso de lo público. Si hay un bien por excelencia que es público, que el Estado tiene que proveer, es la seguridad. Y hoy en día, ante el fracaso de lo público, se está buscando salidas privadas, chapa a tu choro, y perversas, digamos, porque lo que terminan haciendo es convirtiéndote a ti en otro delincuente, sin entrar en el conjunto de problemas que esto puede generar. Entonces, ¿cuál es el desafío acá? Creo que más que denunciar el atrapa
achapa tu choro, perdón, es tratar de reformar lo público para que pueda proveer de manera eficiente y seria seguridad a los peruanos, ¿no? Y eso tiene que ver con cambios en la política, cambios en la gestión, etcétera, en el tema de corrupción y muchos aspectos, pero creo que es otra muestra de esta tensión que puede ser muy complicada entre lo público y lo privado. José Carlos, por favor. Sí, solamente quería complementar las anteriores intervenciones, mencionando que detrás del comportamiento ya sea de aquel que es informal o de aquel alcalde que no hace bien su trabajo, está el tema de los incentivos. Uno hace bien su trabajo o no lo hace porque tiene o no tiene los incentivos para hacerlo. Por eso es que puse el ejemplo de la pollería, ¿no? El dueño de la pollería quizás gana más plata si es que te pongo mitad de porción de papas a una completa, pero la exigencia del cliente hace que yo me comporte adecuadamente. Y un poco lo que se ha mencionado es que existen canales formales, como los que mencionó Elena, y canales también informales, como el tema virtual o redes sociales, que hacen que pueden tener potencialmente el impacto de cambiar los incentivos de aquellos que dan los servicios públicos. En particular, pueden aumentar el costo de dar un servicio público de mala calidad. Y ustedes tienen una herramienta que antes no se tenía, que es el de la gran cantidad de información que hay disponibles en Internet, que permite a ustedes evaluar a sus propios alcaldes en la localidad en la que ustedes están, evaluar a los gobiernos regionales de manera bastante más precisa que antes. Ustedes pueden entrar a la página del MEF y pueden ver cuánto está gastando su alcalde en el presupuesto en salud, en saneamiento, cuánto está gastando en seguridad, y pueden comparar si es que con la cantidad de plata que ellos tienen están haciéndolo mejor o peor que otros municipios que tienen la misma cantidad de dinero. Pueden ustedes ejercer un rol más claro y más exigente como consumidores de los servicios públicos por los cuales ustedes y todos estamos pagando. Entonces, ahí me parece que hay un instrumento adicional que ustedes tienen, que antes no estaba, que es el de, tienen toda la información para poder cambiar el balance de incentivos de los que dan los servicios públicos. Y para terminar, hay un elemento que es bien importante. En los países que han logrado el desarrollo en la historia, siempre hay un elemento bien importante que es el de la presencia de un gobierno central que es capaz de manejar y marcar la pauta las políticas nacionales. El tema, por ejemplo, como el de seguridad, es bien importante. El tema, por ejemplo, del que como país nosotros determinamos que los niños se vacunan. Sucede en el Perú que hubo un presidente regional que decidió que los niños de esa región no se iban a vacunar. Eso evidentemente es algo que está mal, que no es una decisión de un gobierno regional, eso es una política nacional, los niños se vacunan. Lo que sucedió al final fue que los niños durante ese año, durante un periodo de tiempo, en esa localidad no se vacunaron. Eso es una falla crucial que es bien grave para lograr el desarrollo de un país como el Perú y en general ha sido bastante importante para el desarrollo de varios países en el mundo. La capacidad del gobierno central de marcar la pauta de las políticas nacionales. La capacidad del gobierno central, por ejemplo, de ir en contra de la minería ilegal, que es la que realmente contamina y la que viene con muchas prácticas ilícitas muy malas. Eso es algo que el gobierno regional puede no hacerlo por intereses determinados, pero el gobierno central debe poder y debe hacer todo lo que está a su alcance para ir frente a esas prácticas ilegales y que son las que realmente dañan el medio ambiente. Gracias, José Carlos. En una de las preguntas se planteó cuáles son esos espacios en donde otros pueden participar, otros pueden opinar, otros pueden buscar incidir en política. Se han planteado algunas ideas en esta sesión como de lo que necesitamos hacer para avanzar a ser un país que enrumbe al desarrollo. Necesitamos poner el Estado al servicio de la ciudadanía, necesitamos retomar el crecimiento, necesitamos cambiar el sistema político para que funcione efectivamente. Pero ninguna de esas tres tareas u otras que se pudieran plantear de la misma prioridad se van a hacer solas o se van a hacer si esperamos que otros las hagan. Nosotros tenemos que involucrarnos y quizás una primera forma de involucrarnos es que cada uno de nosotros seamos los embajadores en nuestro ámbito de acción
de la necesidad de generar estos espacios en nuestras universidades, en nuestras facultades, para que nuestros compañeros participen, busquen incidir en política y busquen que quienes tienen que tomar las decisiones tomen decisiones correctas. Muchísimas gracias, Elena, muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, José Carlos. Un aplauso, por favor, para nuestros estudiantes.